contraria a la Constitución política. El artículo 2 de esta ley nos dice que la interpretación normativa debe darse conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los demás pactos, convenios, tratos que haya integrado Colombia o adoptado a su bloque de constitucionalidad y la Constitución colombiana. Esta ley nos da unas definiciones necesarias para poder interpretarla del modo correcto. Establecemos primero que los actos jurídicos son todas manifestaciones de la voluntad y la preferencia de una persona encaminadas a producir efectos jurídicos. Ahora, hay una palabra importante que es la palabra apoyo, se usará mucho a medida de la exposición, que establece que los apoyos vienen siendo la asistencia que se le brinda a la persona con discapacidad, entendiendo así que los actos jurídicos con apoyo son aquellos actos jurídicos que se realizan por la persona titular del acto utilizando algunos tipos de apoyo formal. Dicha persona titular sería la persona con discapacidad necesitada de dicha asistencia. Esto para dar una correcta comunicación y ayudar en su capacidad legal. Esta comunicación también se establecerán algunos medios referentes a la necesidad que tenga el discapacitado, digamos, como el braille, lenguajes de señas, comunicación táctil, y también se le dará una valoración de apoyo en torno a la necesidad que tenga. Si dependiendo de su capacidad se le brindará así debida asistencia necesaria. Esta ley también se basa en unos principios que establece el artículo 4, como por ejemplo la dignidad, lo cual nos dice que la persona será tratada con respeto por el simple hecho de ser humano, de ser independiente a que sea un discapacitado. La autonomía, que hace referencia a esa decisión, como ya lo había mencionado, que tiene la persona frente a las diferentes situaciones que se le presenten en la vida. Igual así la primacía de voluntad. Entendemos ya la parte del apoyo, de la asistencia legal que se le brinda. Esta persona que le brinda una asistencia legal debe entender que prima la voluntad de la persona, digamos los deseos de la persona, que varían referente a su contexto, su gusto, su identidad de género, su desarrollo de su personalidad. La no discriminación, la cual nos dice que todas las personas tendrán un trato igualitario, sin discriminación de raza, etnia, cómo se identifiquen. La accesibilidad, que nos dice que pues es como una garantía de eliminar los obstáculos que se le presenten a la persona para acceder a su servicio y los derechos. La igualdad de oportunidades, que también establece básicamente lo mismo, eliminar los obstáculos que se le presenten a la persona y que logra así acceder al pleno goce de sus derechos como pues, sujeto pleno de derecho. Y la celeridad, que hace referencia a la rapidez. Esto que quiere decir que la persona está en todo su derecho de presentar una solicitud formal de la necesidad de una asistencia para ejercer su capacidad legal, y debe ser sin dilaciones injustificadas. La palabra dilaciones hace referencia a retraso injustificado. Entonces aquí vamos viendo como primera instancia que básicamente lo que busca esta ley es una igualdad de trato entre las personas discapacitadas y las personas que no. Bueno, yo les voy a hablar sobre el artículo 5 de esta ley. En el artículo 5 nos hablan sobre los criterios para establecer la salvaguardia. ¿Qué es la salvaguardia? La salvaguardia son los métodos adecuados y efectivos para impedir el abuso y garantizar la primacía de la voluntad y la preferencia de las personas como titulares de un acto jurídico. Existen 4 criterios para establecer la salvaguardia. El primero es la necesidad. En este, el apoyo tiene lugar siempre y cuando la persona como titular del acto jurídico lo solicita. O cuando aún después de haber agotado todos los métodos de apoyo y no prevalece la voluntad de la persona en la realización del acto jurídico. El segundo es la correspondencia. En la correspondencia, las personas que se prestan como apoyo para la toma de decisiones deberán en este, la persona que se presta como apoyo para la realización del acto jurídico deberá actuar conforme eh, eh, a la correspondencia específica, a las circunstancias específicas de cada persona. En el tercero, estamos hablando de la duración.
En las personas que se utilizan para el ejercicio de un acto jurídico, está establecido por un periodo de tiempo definido y son prorrogados de acuerdo a las necesidades de la persona titular de este acto. Ningún apoyo podrá ser establecido por un periodo de tiempo superior al, establecido en la presente ley. En el cuarto nos hablan de la imparcialidad. En la imparcialidad, las personas que se prestan como apoyo deberán actuar de manera ecuánime o de manera imparcial. También, como está establecido en el numeral 2, artículo 4 de la presente ley, independientemente de si la persona que presta el apoyo considera que la forma de actuar debería ser otra. Se debe respetar el derecho a tomar riesgos y cometer errores. La persona que presta el apoyo no debe influenciar indebidamente la decisión. ¿Cuándo se considera que la decisión está indebidamente influenciada? Cuando la interrelación entre la persona que presta el apoyo y la persona que lo recibe tiene señales de miedo, manipulación, engaño o agresión. En el artículo 6 nos hablan de la presunción de la capacidad. En todas las personas con discapacidad son sujetos de derechos y obligaciones y tienen capacidad legal en igualdad de condiciones, independientemente de si hacen uso de apoyo para la realización de un acto jurídico. La discapacidad no puede ser utilizada como motivo para la restricción de la capacidad de ejercicio de una persona. Esta presunción también aplica para el ejercicio de los derechos laborales de las personas con discapacidad, protegiendo así su vinculación y su inclusión laboral. En este artículo hay un parágrafo que nos habla sobre el reconocimiento de la capacidad legal plena que está prevista en este artículo y que aplica para las personas bajo medidas de interdicción que son anteriores a la promulgación de la presente ley. En el artículo 7 nos hablan sobre los niños, niñas y adolescentes. En las personas con discapacidad que no hayan cumplido la mayoría de edad tienen derecho a los apoyos establecidos en esta ley. Se les permite realizar de manera autónoma, o sea, pueden realizar de manera autónoma lo que las leyes le permitan. O cuando se tenga que tener en cuenta la voluntad y la preferencia del menor para el ejercicio digno de la patria potestad. Bueno, en la presente ley se dan unos mecanismos para el ejercicio de la capacidad legal y para la realización de actos jurídicos. Precisamente en esta ley, en el artículo 8, especifica que todas las personas con discapacidad mayores de edad tienen el derecho a realizar acciones jurídicas, actos jurídicos y a contar con las modificaciones y adaptaciones necesarias para los mismos. Dichos mecanismos están establecidos en el artículo 9 de la presente ley, que son los siguientes. Primero, a través de una celebración de acuerdo de apoyo entre la persona titular del acto jurídico y las personas naturales mayores de edad o personas jurídicas que aportan apoyo para la celebración del mismo. Segundo, a través de un proceso de jurisdicción voluntario o verbal sumario, cual sea el caso, para la designación de apoyos. Este procedimiento se denomina procedimiento de adjudicación judicial de apoyos. Asimismo, en el artículo 10 de la presente ley habla acerca de la determinación de apoyos, la naturaleza de los apoyos, de los apoyos que la persona
que la persona titular del acto jurídico desee utilizar se establece mediante la declaración de voluntad de la persona sobre sus necesidades o a través de la realización de una valoración de apoyos. Valoración y reglamentación de servicios de apoyo. El artículo 11, valoración de apoyo, dice que toda entidad pública o privada que cumpla con los alineamientos y con los alineamientos que establece el ente rector de la Política Nacional de Discapacidades, podrá prestar el servicio de valoración. Esta valoración se hará de manera gratuita en las entidades públicas, tales como la Gobernación, Alcaldía, Personería y Defensoría del Pueblo. El artículo 12, lineamientos y protocolos para la realización de valoración de apoyo. Estos lineamientos y protocolos se deberán realizar en un lapso de tiempo no máximo 1 año después de la promulgación de esta ley. Y después de esto se deberá hacer una capacitación a todas las entidades que van a prestar el servicio de valoración. La construcción de estos alineamientos y protocolos se deberá contar con la participación de las entidades que van a prestar el servicio y la organización de y para personas con discapacidad. Artículo 13. Reglamentación de las prestaciones de servicio de valoración de apoyo. El rector del Sistema Nacional de Discapacitados, junto con el Consejo Nacional de Discapacidades, en un lapso no mayor a 18 meses después de la promulgación de la ley, tendrá que establecer la reglamentación para que las entidades presten este servicio. Mafe. El artículo 14, defensor personal. En el caso de que las personas con discapacidades necesiten un tipo de apoyo y no tengan una persona de confianza, un juez de familia les asignará un defensor personal de la Defensoría del Pueblo para que estos cumplan con los actos jurídicos que la persona con discapacidad le asigne. Ok. Artículo 15. Bueno, este habla más que todo sobre los acuerdos de apoyo. ¿Qué es? Son un mecanismo formal por medio del cual una persona que es mayor de edad designa a otra u otras para que la asistan en la toma de decisiones respecto a uno o más actos jurídicos. Cabe resaltar que esta persona puede ser persona natural o persona jurídica. Artículo 16. Bueno, los acuerdos de apoyo deberán estar constados por escritura pública y suscritos por la persona titular del acto jurídico y las personas que van a actuar como apoyo. Antes de esta suscripción del acuerdo, el notario se reunirá con el titular del acto jurídico para verificar que el contenido sea el correcto y además que el titular del acto jurídico esté de acuerdo. También es obligación del notario garantizar la disponibilidad para que se realicen los ajustes necesarios y además se reunirá con las personas que van a actuar como apoyo para que tengan presente las obligaciones que van a adquirir y sentarlo por hecho. Artículo 17. En este artículo, más que todo, dice que los acuerdos de apoyo se pueden realizar ante los conciliadores extrajudiciales en derecho inscritos en los centros de conciliación. Y este conciliador se entrevistará con el titular del acto jurídico para verificar que todo sea por su voluntad y además se realizarán los ajustes que sean necesarios. Bueno, artículo 18 que nos habla de la duración de los acuerdos de apoyo, que nos dice que ningún acuerdo de apoyo podrá extenderse por un periodo superior a 5 años, que estos se suelen realizar por escritura pública y por actos de conciliación. Después de pasados estos 5 años, se deberá agotar de nuevo alguno de los procedimientos previstos en la presente ley y se debe firmar así un nuevo acuerdo.
En el artículo 19 nos habla sobre los acuerdos de apoyo como requisito de validez para la realización de actos jurídicos, el cual nos dice que la persona titular del acto jurídico que cuente con un acuerdo de apoyo vigente para la celebración de determinados actos jurídicos deberá utilizarlos al momento de la celebración de dichos actos jurídicos y que tengan validez de los mismos. Toda persona que cuente con un acuerdo de apoyo, dicho acuerdo se convierte en un requisito para que los actos jurídicos que se realice esa persona tengan validez, como lo dije anteriormente. Y sabiendo firmado previamente un acuerdo de apoyo que no se utiliza para firmar un contrato, tal omisión será causal de nulidad relativa. El parágrafo del artículo 19 nos dice que lo dispuesto en el presente artículo no puede interpretarse como una obligación para la persona titular del acto jurídico de actuar de acuerdo al criterio de la persona o personas que prestan el apoyo, en concordancia con lo establecido en el numeral del artículo 4 de la presente ley. Los apoyos deben respetar siempre la voluntad y preferencias de personas titular del acto jurídico, así como su derecho a tomar riesgos y cometer errores. Es decir, las personas que prestan este apoyo en virtud del acuerdo de apoyo actúan como asesores, mas no pueden decidir por la persona a la que apoyan. Quien presta ese apoyo se debe limitar a recomendar, sugerir, exponer escenarios, pero nunca a imponerse ni decidir por la otra persona. Y el artículo 20 que nos habla de terminación y modificación del acuerdo de apoyo, que dice que la persona titular del acto puede terminar de manera unilateral un acuerdo de apoyo previamente celebrados en cualquier momento. Este acuerdo puede ser modificado por mutuo acuerdo entre las partes en cualquier momento, por medio de una escritura pública o ante los conciliadores extrajudiciales, como lo dije anteriormente en el artículo 18, y también dependiendo de la forma en que se haya realizado, que se haya formalizado el acuerdo. La persona que está designada como apoyo deberá comunicar al titular del acto jurídico todas aquellas circunstancias que den lugar a ser modificado o también a la terminación del apoyo. Este también puede hacer que le impidan cumplir con algunas de sus funciones. El parágrafo primero dice que la muerte de la persona titular del acto jurídico dará lugar a la terminación del acuerdo de apoyo. Y el parágrafo 2 dice que la muerte también de la persona de apoyo dará lugar a la terminación del acuerdo de apoyo o a la modificación cuando hubiese más de una persona de apoyo. Bueno, en el artículo 21 nos habla de las directivas anticipadas y nos dice que las directivas anticipadas, son una herramienta por el medio de la cual una persona mayor de edad establece la expresión fidedigna de voluntad y preferencias en decisiones relativas a uno o varios actos jurídicos. Con antelación a los mismos, estas decisiones pueden versar sobre asuntos de salud, financieros o personales, entre otros actos encaminados a tener efectos jurídicos. Bueno, básicamente lo que nos dice el artículo 21 es que las directivas anticipadas son aquellas herramientas que por el medio del cual una persona tiene que ser mayor de edad, toma una decisión de voluntad y de preferencia para un futuro. Esto puede traer efecto en la salud, financieramente y personalmente. En el artículo 22 nos sigue hablando de cómo se suscribe la directiva anticipada. Bueno, se suscribe por medio de ¿qué? De la notaría o de un centro de conciliación. Disculpe, Jesse, díganos un ejemplo de una directiva anticipada. Bueno, un ejemplo claro puede ser que un discapacitado tenga alguna cita con un médico o ya tenga establecida alguna operación y en este él puede mencionar que no quiere que se le haga tal proceso o no quiere recibir tal medicamento o tal tratamiento. Ese podría ser un ejemplo válido. Sí, Entonces, también puede ser aquellas personas que tienen alguna religión que les impida hacerse transfusión de sangre, etcétera, etcétera, que puedan
También, eso en cuestiones de salud, pero también podría ser, como usted lo dijo ahorita, para otras circunstancias también. Es correcto. Bueno, sigue diciendo en el artículo 22, nos dicta cómo va a ser la suscripción, que va a ser a través de la notaría o de un centro de conciliación. Estos son los dos funcionarios que designó la ley. Mafe, por favor. Ah, no, déjala ahí. Bueno, en el artículo 23 nos dice lo que el contenido que debe que tener esto, lo cual es la ciudad y fecha de expedición del documento, identificación de la persona titular del acto jurídico, y si hay una persona de apoyo, que son aquellas personas que están de pronto a cargo de la persona que tiene dificultades, esta persona debe que también dar su documento y debería dejar constancia de que él está presente en el acto. La manifestación de voluntad de la persona o del titular del acto jurídico, firma de la persona titular del acto jurídico y firma de la persona de apoyo en el acto. ¿Mafe? Bueno, en el artículo 24 nos dice básicamente los ajustes razonables relacionados con las directivas anticipadas. En este caso, ¿No estamos observando la diapositiva? Dígame. La diapositiva no se observa. Sí, señora. No, sí se observa. O sea, sí se observa, solamente que no la ha pasado al artículo 24, del cual ya está hablando, compañero. No, no la ha pasado. No, ya. Bueno, déjala ahí ya. Bueno, en el artículo 24... Y hacerle, por favor, una sugerencia. Cuando estamos exponiendo hay que tratar de ser muy elegantes. No es, déjala ahí, ya, no, sino, compañera, la siguiente, por favor. A continuación vamos a observar para que ya la compañera que está haciendo el paso de la diapositiva, entonces ella sepa, se alerte que tiene que hacerlo. Pero no es Mafe, sino en la siguiente, compañera, por favor, en la siguiente vamos a hacerlo como para que caigamos en cuenta que estamos en un acto académico, ¿sí? Y no estamos como en esa confianza entre compañeros. Eso es lo que quiero hacer ver. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva, y enseguida ya la compañera tiene que estar muy atenta. Ok, señor, gracias. Bueno, en el artículo 24 vemos los ajustes razonables relacionados con las directivas anticipadas. En este caso, las personas, el titular que quiera hacer alguna modificación, el notario o el conciliador está obligado a realizar los ajustes necesarios. En el parágrafo 1 nos dice algo muy importante, que las declaraciones o directivas anticipadas podrán expresarse por medios digitales, por videos, por audios y por otras lenguas. Por favor, listo. Bueno, yo les voy a hablar acerca del artículo 25 hasta el artículo 28. El artículo 25 tiene como título, como lo podemos observar, personas de apoyo en directivas anticipadas. Aquellas personas que son diferentes o distintas a la persona titular del acto y adquieran obligaciones en cumplimiento de la voluntad y preferencias expresadas por medio de una directiva anticipada, son consideradas como personas de apoyo. Estas están sujetas a las normas de responsabilidad en la presente ley. El artículo 26 tiene como título obligatoriedad de las decisiones expresadas por medio de una directiva anticipada. Estas decisiones expresadas con anterioridad al acto jurídico por medio de la directiva anticipada son de obligatorio cumplimiento y estas están designadas por sí mismas. También, una vez estas asuman su cargo, podrán respaldarse en el artículo 46 de la presente ley. Además, las decisiones también son de obligatorio cumplimiento para las personas terceras, siempre y cuando las obligaciones vayan en contra de la ley. En el artículo 27 tenemos que como título la prevalencia de la voluntad posterior de la persona titular del acto. La suscripción de una directiva anticipada no invalida su voluntad ni su preferencia expresada por la persona titular del acto, salvo que esta persona asuma o considere una cláusula de voluntad llamada perenne. Esta únicamente será
anulada con los procedimientos, los requisitos del artículo 28. Considero que el artículo 28 está relacionado con el 27, puesto que extiende el concepto sobre la cláusula. Esta nos inicia explicando que una persona titular del acto jurídico que inicie o realice esta directiva anticipada puede hacer uso de esta cláusula, la cual tiene como fin invalidar su voluntad y su preferencia de una manera anticipada. Si se llega a existir unos choques de decisión sobre esta cláusula, se puede modificar, se puede revocar conforme a las reglas del artículo 37 de la ley presente. Y es muy importante resaltar que estas cláusulas son obviadas siempre y cuando sean situaciones sobre la salud. Bueno, buenas noches. Para de pronto ya terminar con esta exposición, pues yo les voy a comentar un poco del artículo 29, del artículo 30 y del 31 de esta ley. Pero antes que nada es bueno comentar que cuando se firman estas directivas anticipadas es importante que de ellas tengan conocimiento terceras personas. ¿Por qué? Porque gracias a eso entonces se podrá dar garantía a la publicidad de estas, como lo especifica el artículo 29, ya que cualquier persona que tenga conocimiento de estas directivas anticipadas podrá manifestar o garantizar el cumplimiento de esta misma. Incluso si alguna de estas terceras personas tiene conocimiento de ella, también puede informarlo para que familiares o personas más cercanas o el mismo apoyo pues hagan validar la voluntad que está consignada dentro de esta directiva. En el artículo 30 nos habla un poco acerca de cómo esto se incorpora en la historia clínica, hablando ya más desde el ámbito de la salud. Cuando esta ley fue promulgada, se exigió al Ministerio de Salud y a la Protección Social que reglamentara este proceso de incorporación de las directivas anticipadas en las historias clínicas. Hoy en día ya estos formatos están modificados y adecuados para que ellas hagan parte de la misma. Y bueno, la persona titular de este acto jurídico es quien tiene la facultad de pedir que se incluya esta directiva anticipada en la historia clínica. Por eso su nombre lo dice, que es anticipada, es decir, lo hace mucho antes, previendo que de pronto en alguna situación posterior él pueda entrar incluso en discapacidad y no se vulnere o no se pierda ese derecho que él tiene. Y por último, en el artículo 31 habla de que estas directivas anticipadas pueden sufrir modificaciones, pueden ser sustituidas e incluso revocadas. Es decir, este documento en cualquier momento y por quien lo suscribió, mediante el mismo trámite que se surtió, es decir, mediante la misma formalización de tal acto, puede modificar la directiva anticipada. Se entenderá modificada cuando de pronto en el mismo documento solamente se cambia una parte de este. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, si de pronto en el ámbito de la salud la persona se niega a recibir un tratamiento donde la base son, por ejemplo, antibióticos, de pronto la persona puede modificar que va a recibir entonces solamente antibióticos de generación tipo 1, por dar cualquier ejemplo. Eso se entiende como modificación. Sustitución ya vendría siendo cuando todo el documento de la directiva anticipada se cambia. Y esto también tiene que hacerlo previendo todos los acuerdos jurídicos y toda la manera de formalizar el acto jurídico para colocar un nuevo documento en su lugar. La revocación hace alusión a que este documento, pues, sencillamente se entiende revocado, se anula. La persona titular del acto manifiesta su voluntad en dejar total y absolutamente sin efectos el contenido de esta directiva anticipada. Y bueno, vale anotar que todas estas directivas anticipadas se formalizan y están establecidas en el decreto 1429 del 2020. Eso pues ha sido como toda nuestra exposición. Agradecemos a todos ustedes pues la atención que nos han regalado y esperemos que haya sido pues para todos de gran fruto. Muchas gracias al grupo número 1 por su exposición. Siempre cuando vamos a terminar una exposición, uno siempre le pregunta a los asistentes si tienen alguna inquietud, si tienen alguna pregunta, porque es posible que haya quedado algo, ¿sí? Alguna cosa que alguna persona quiera preguntar. Entonces, Tienes toda la razón, profesor. Bueno, si algún compañero tiene alguna inquietud, alguna duda,
De hecho, profesora, yo tenía como, no era una duda, pero era como que aludir a lo que las compañeras habían dicho, y era el hecho de que yo primeramente iba a leer también acerca de los incapaces, de la incapacidad absoluta, y justamente esa ley fue modificada en la ley 1996-2019, en el artículo 57 o 54, si mal no estoy, y era pues solamente como traer a colación lo que las compañeras dijeron también. Sí. Cabe notar que esta ley también hace gran énfasis, incluso como decía mi compañero inicialmente, en los conceptos de la ONU. O sea, es totalmente diferente hablar de capacidad mental y de capacidad jurídica. Y es precisamente lo que está contemplado en esta ley lo que nos hace entender que las personas discapacitadas, ojo, que esta ley también habla de mayores de edad, son quienes no pueden perder el derecho al goce, ¿cierto? No pueden perder sus derechos o sencillamente invalidarlos porque tienen esta discapacidad. Es decir, esta ley tiene un tono más social. Y la ley de la que habla el compañero, pues no fue totalmente abolida, fue derogada en gran cantidad de artículos. Entonces, porque todo lo que atiende a menores de edad en situación de discapacidad sigue vigente. Muy bien, Adriana. Bueno, quiero manifestarle a los compañeros que las diapositivas, observé que en algunas diapositivas colocaron el artículo tal cual como está en la ley, y habíamos acordado que pues se iba a tratar de hacer como un cuadro sinóptico, hacer algo que nos diera la idea de lo que decía el artículo, más no cortar y pegar el artículo y colocarlo allí como en varias diapositivas los observé. Entonces, para que tengan en cuenta los demás grupos, pues que cuando vayan a colocar o cuando vayan a hacer las diapositivas, pues no nos vayan a mostrar el artículo tal cual como nosotros lo estamos viendo en la ley, porque ese no era el objetivo. El objetivo era colocar un título, hacer las explicaciones, pero tener allí, si era necesario colocar palabras, pues se colocaban, pero el objetivo no era plasmar el artículo para que nosotros leyéramos el artículo, y en algunas diapositivas habían hasta 4 y 5 artículos allí, entonces tener en cuenta eso para las próximas exposiciones. Muchas gracias a este primer grupo. Debemos entender y hacer énfasis en que hoy en día las personas discapacitadas mentales que tienen la mayoría de edad ya no es necesario que la declaren interdicta, que les nombren un curador, porque ya no es necesario. Esta ley le otorgó plena capacidad jurídica a las personas discapacitadas mentales y pueden actuar en la vida jurídica con el apoyo de otras personas que pueden ser familiares o no, entonces eso nos lo van a decir en el grupo que viene a continuación. Adelante, el segundo grupo. Listo, voy a presentar yo. Cuando vean mi pantalla, por favor, me avisan. Ya estamos viendo la pantalla, María Ángel. Adelante. Y el siguiente grupo, muy bien, que se atuvo al término que le habíamos dado, no se sobrepasó, entonces también haciéndole la claridad a este segundo grupo en cuanto al tiempo. Vamos a empezar a las 7:50. El segundo grupo. O sea que a las 8:30 ya este grupo ha debido terminar. Vamos a ver cuánto nos echamos. Adelante. Perfecto, profesora. Buenas noches, compañeros. En el día de hoy nos gustaría explicar
y resolver todas sus inquietudes acerca del tema de la adjudicación judicial de apoyos. Los integrantes de mi grupo lo pueden ver en la pantalla. Y para iniciar con este tema tan interesante, nos gustaría, siguiente diapositiva, por favor, compañera. Nos gustaría que tuvieran claros unos conocimientos previos y como actividad previa les compartimos en el grupo una imagen de un glosario con algunas palabras que estarán en nuestra presentación. Perfecto. Aquí hay dos preguntas muy interesantes y es lo que vamos a abarcar básicamente en toda nuestra explicación. Y la primera es, ¿qué se entiende por discapacidad? ¿Qué es el término discapacidad? Y según la OMS, este no es más que aquel término que abarca las diferencias, limitaciones y restricciones que apoyan al desarrollo común en la vida diaria de una persona. Y también otro término es la capacidad legal y este se refiere a la aptitud de una persona para ser titular de derechos y asimismo obligaciones. Ya adentrándonos un poco más en el tema y con estos conocimientos básicos, siguiente diapositiva. ¿Qué es la adjudicación judicial de apoyo? Este es un proceso por medio del cual se designan apoyos formales a una persona con discapacidad, óigase bien, mayor de edad, para el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos. Recuerden que estas palabritas subrayadas ya las vimos anteriormente y también las pueden ver en el glosario que compartimos. Siguiente diapositiva. Para llevar a cabo la adjudicación judicial de apoyos es necesario realizar una valoración de apoyos. En este se identificarán y se acreditarán el nivel y el grado de apoyo que la persona titular del acto jurídico requiera. Siguiente, por favor. También hay unos criterios generales para la actuación judicial y es un punto para tener en cuenta por el juez de familia. Inicialmente tenemos que debe prevalecer, como lo decía nuestra compañera en la explicación pasada, la voluntad y las preferencias de la persona quien está realizando el acto jurídico frente a determinar la intensidad del apoyo que ésta requiera. También podemos ver que se deberá tener en cuenta la relación entre la persona titular del acto y la persona quien vaya a ser designada para representar el apoyo. Es decir, como lo planteaba en clases pasadas, no puedo, por lo menos yo soy discapacitada y mi vecino no tengo confianza con él, es una mala persona o mi mamá nunca se ha hecho cargo de mí, ¿cómo yo la voy a dejar por lo menos a que me administre la finca? O sea, debe ser una persona de mi entera confianza. También tenemos que se podrán asignar a varias personas de apoyo para distintos actos jurídicos. Es decir, yo solo me crié con mi mamá, entonces quiero que mi mamá sea la que me apoye en el ámbito de la salud y quede formalmente estipulado esto, pero quiero que mi vecino sea quien administre la finca La Poderosa, porque no considero que mi mamá pues sea la persona por lo menos más competente, por decirlo así, para hacer eso de administración de un bien. Entonces ahí son varias personas estipuladas para diferentes procesos, actos jurídicos, perdón. Y en cuarto lugar tenemos que los apoyos y las valoraciones deberán estar bajo los parámetros de la norma.
Y por último, se deberá garantizar la disponibilidad de los ajustes que puedan requerirse para la comunicación de la información relevante. Esto lo podemos observar, o si mis compañeros quieren profundizar un poco más acerca de este tema, se encuentra en el artículo 36 de la presente ley, que es la que estaban tratando también mis compañeras, que es la ley 1996 del 2019. Siguiente diapositiva, por favor. Perfecto, ahora tenemos esta pregunta. ¿Qué función cumplen los jueces de familia dentro del proceso de la adjudicación de apoyo? Pues básicamente los jueces deben estar al pendiente de los siguientes asuntos: la adjudicación, la modificación, la terminación de los apoyos. Bueno, buenas noches, compañeros. Bueno, yo primeramente consideré importante hacer como una retroalimentación histórica de lo que es la ley de 1996 de 2019. Y es que, como ya han venido diciendo nuestros compañeros, esta ley se implementó desde agosto de 2019, y esta ley lo que hizo fue que reestructuró todo el panorama respecto a la capacidad legal en Colombia. Esto hizo que todas estas figuras de la interdicción y inhabilitación negocial que traía la ley 1306 de 2009 cambiaran. Pues a partir de esta ley ya no existen incapaces en Colombia, pues desde la óptica de la discapacidad mental o absoluta, como lo venía trayendo el Código Civil. Por tanto, todas estas personas que tenían un tipo de discapacidad cognitiva, intelectual, ahora son capaces. Bueno, desde el derecho internacional hay una convención que habla sobre los derechos de las personas con discapacidad, y Colombia asume esa ley a través de una ley aprobatoria, donde digamos que empiezan como a cambiar el chip y empiezan a decir que estas personas deben ser tratadas conforme su dignidad como sujetos de derecho y plenamente capaces, y que se deben respetar sus derechos fundamentales, y es la sociedad la que debe adecuarse a las necesidades de ellos y no ellos adecuarse a nuestras necesidades. Entonces, en un primer momento, se hace el acto jurídico de nombramiento de apoyo. Como han venido diciendo mis compañeros, en este nombramiento hacen parte el titular de apoyo, que es la persona en la situación de discapacidad, que está en situación de discapacidad, mas no es incapaz. El postulante a hacer apoyo, que es quien va a asistir a futuro para realizar estos actos jurídicos, y el funcionario, que es la persona, el funcionario que se le presenta el acuerdo, como el juez de familia, el notario o un conciliador. En un segundo momento, cuando ya se suscribe ese acuerdo de apoyo o ya se adjudica el apoyo por parte del funcionario judicial, se pasa a la relación del acto como tal, del acto jurídico. Por ejemplo, como los actos jurídicos como una compraventa, el matrimonio o reconocer un hijo, etc. Bueno, como ya han dicho mis compañeros, el apoyo significa que la persona natural o jurídica va a ser un intermediario de la comunicación. Va a como intentar o va a tratar de entender el acto jurídico y se lo va a transmitir, va a buscar la forma de transmitírselo a la persona, el titular, que es la persona con discapacidad. Bueno, los apoyos, como ya lo dijeron nuestros compañeros, se nombra por una autoridad administrativa, un notario, un conciliador o por un funcionario o juez. Bueno, la jurisdicción voluntaria, para aclarar el concepto, es como una acción
situación donde se requiere la intervención del juez, pero no necesariamente hay una controversia de por medio, o sea, no hay un litigio. Compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Hay dos maneras de hacer la adjudicación. La primera es a través de un trámite de jurisdicción voluntaria, por eso les aclaré el concepto de jurisdicción voluntaria. Y la segunda es a través de un proceso verbal sumario. La jurisdicción voluntaria es como la regla general, casi todos se hacen a través de eso. El proceso jurisdiccional voluntario es legitimado a la causa por activa. Es el titular del acto quien decide quien quiere decidir o tiene como de cierta forma como una autodeterminación para presentarse ante el juez, como para presentar la solicitud de apoyo, el proceso. Y el proceso verbal sumario, el titular no es quien acciona, sino otra persona distinta, ya que el titular está en imposibilidad absoluta y que se tiene que aclarar que está en imposibilidad, más no es incapaz. Bueno, compañera, la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en ambos casos, el competente es el juez de familia del domicilio del titular del acto en primera instancia. El juez, para dictar la sentencia, debe tener en cuenta la voluntad y las preferencias del titular y la posible persona que será de apoyo. El juez debe como que estudiar y analizar todos los aspectos, que haya como una relación de confianza entre la persona que va a ser la persona que va a hacer el apoyo y el titular. Entonces, el procedimiento. El procedimiento consiste en que se presenta la demanda con los requisitos, con todos los requisitos, y como en eso la valoración de apoyo. El juez estudia la admisibilidad y el juez emite un auto ordenando notificar a los posibles apoyos y al Ministerio Público. Se integra el contradictorio y se da un traslado de 10 días. En esos 10 días, el posible apoyo y el Ministerio Público se pronuncian respecto de la valoración de apoyo que aportó en la demanda el titular del acto. El juez dicta un acto convocando una oralidad y decreta pruebas y se van todos a una sola audiencia, donde se interrogan a todas las partes, tanto el titular, los posibles apoyos y al ministerio. Después se dicta la sentencia y se nombra el apoyo. Ese apoyo que es nombrado puede excusarse de realizar el cargo. Él puede alegar, por ejemplo, una inhabilidad a través de un incidente, pero tiene que agregarlo dentro de los siguientes 5 días. O sea, tienen como un lazo de tiempo de 5 días. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, el proceso verbal sumario es idéntico al primer proceso. Lo que cambia es que, como lo mencioné antes, el titular no es quien presenta la demanda, puesto que se asume que la persona no es como no se autodetermina. Entonces, es un tercero quien presenta la demanda. En caso de que se presente la demanda, es estudiada, es admitida y no se presenta la valoración de apoyo o no se anexa, el juez, luego de notificar al Ministerio Público, debe oficiar a la entidad que vaya a realizar el dictamen pericial, que es el dictamen técnico de la valoración de apoyo, para comprobar como el nivel de discapacidad de la persona.
Muchas gracias. A continuación, mi compañera. Bueno, buenas noches, compañeros, profesora. Siguiendo con el tema de la adjudicación judicial de apoyo, antes de entrar en materia, quisiera resaltarles que los artículos del 32 al 43 están sin vigencia después de 2 años de haberse promulgado esta ley, que es la 1996 del 2019, con fecha del 26 de agosto. ¿Sí me están escuchando? Sí, compañera. Bueno, gracias. Bueno, ahora sí, continuamos con la participación del Ministerio Público. El Ministerio Público tendrá la obligación de velar por los derechos de los derechos humanos de las personas con cualquier tipo de discapacidad. Es decir, tomar acciones que éstas se pongan en marcha por parte de la ONU o de las organizaciones internacionales, quienes determinarán si se llevará o si se llevó o no se llevó a cabo el cumplimiento de estos derechos en cualquier parte o en la parte perdón, en la parte del mundo, disculpen. Y esto en cuanto a la participación del Ministerio Público y a la adjudicación de apoyos. Como ya antes había mencionado nuestra compañera, el concepto de adjudicación de apoyo alude más que todo a aquella persona que ha sido puesta en disposición de un discapacitado para que ésta la represente al momento de tomar decisiones. Esta persona debe cumplir ciertos requisitos que más adelante van a ser estudiados por nuestras compañeras para que pueda ejercer dicha capacidad legal frente a actos jurídicos. En este caso, el juez le da la autorización a una persona para que ésta represente al discapacitado como apoyo mediante una sentencia. Siguiente diapositiva, por favor. Evaluación de desempeño de los apoyos adjudicados judicialmente. Bueno, pasado un año de haberse llevado a cabo la sentencia de adjudicación de apoyo, la persona que fue designada para brindar dicho apoyo al discapacitado o al titular del acto deberá presentar un balance a la persona titular y al juez exponiendo lo siguiente. Primero, el tipo de apoyo que prestó y en los cuales tuvo participación. Por ejemplo, nos vamos a un caso de un discapacitado que necesita medicamentos, por decirlo así, y esta persona de apoyo opta por comprarle dichos medicamentos a la persona. Esto fue un tipo de apoyo y en el cual tuvo participación. ¿Por qué? Porque como había dicho antes, le compró los medicamentos. Como segundo tenemos las razones que llevaron a la forma en la que participó esta persona al momento de brindar el apoyo. Y seguimos con el ejemplo que había puesto antes del discapacitado. En este caso, el titular sometido, la persona de apoyo se agarrará y dará las razones que compró tales medicamentos porque esta persona está sometido a un tratamiento diario y por tal motivo accedió a comprarle los medicamentos. Ese es en cuanto al segundo punto. Y tercero, la persona de apoyo deberá manifestar ante el juez el grado de confianza que existe entre él y el titular al momento de ser escogido para actuar como apoyo ante este acto. Siguiente diapositiva, compañera, hágame un favor. Bueno, antes de continuar, quisiera pedirles disculpas porque en estos días había salido de un cuadro de disfonía y todavía me siento un poquito disfónica. Entonces, continúo. La modificación y terminación de los procesos de adjudicación judicial de apoyo. El artículo 587 de la Ley 1564 de 2012 del Código General del Proceso, modificado por el artículo 42 de la presente ley que estamos estudiando, el cual manifiesta que podrán solicitar modificación o terminación de los apoyos adjudicados las siguientes personas. Primero, la persona titular del acto jurídico. Segundo,
una persona distinta que haya promovido el proceso de adjudicación y demuestre interés legítimo. Tercero, la persona designada como apoyo siempre y cuando medie justa causa. Cuarto, el juez de oficio. Continuamos con la siguiente diapositiva. Bueno, por último, tenemos la unidad de actuaciones y expediente. No, disculpe compañera, me equivoqué. En la diapositiva anterior tengo el mismo tema, disculpe. Bueno, cualquier actuación judicial relacionada con personas a quienes se les haya adjudicado apoyos será de competencia del juez que haya conocido del proceso de adjudicación de apoyo. Esto quiere decir que el juez que conoció el proceso de adjudicación de apoyo será el mismo juez que tenga también el conocimiento de cualquier movimiento presentado o actuación judicial que tenga el expediente del proceso de adjudicación de apoyo, si me hago entender. Y cada despacho contará con un archivo de expedientes inactivos de las personas a quienes se les haya prestado el apoyo, el cual pueden retomar las diligencias cuantas veces sea necesario o cuantas veces requieran. Entonces, para terminar con este artículo, concluimos en el parágrafo que dice que el expediente que haya terminado la adjudicación de apoyo y no haya tenido algún movimiento en el lapso de 2 años podrá ser remitido al archivo general y se entenderá que un proceso de adjudicación de apoyo puede presentar posteriormente una nueva apertura a un expediente. ¿Ya? Otro motivo por los cuales se llevará este expediente a un archivo general es por la muerte de la persona. Bueno, muchas gracias. Esta ha sido mi explicación por el día de hoy. Espero que la hayan entendido. Cualquier duda, pregunta, aquí estoy presta. Buenas, yo voy a hablar sobre el capítulo 6 de esta ley. El capítulo 6 está comprendido en 6 artículos, que van desde el 44 hasta el 50, y habla sobre las personas de apoyo. Las personas de apoyo son las personas encargadas para representar la voluntad y preferencias de una persona en un determinado acto jurídico. El primer artículo, que es el 44, habla sobre los requisitos para ser una persona de apoyo. Estos son 3. El primero, ser una persona natural mayor de edad o una persona jurídica. El segundo, si la designación deriva de un acuerdo de apoyos o una directiva anticipada, la suscripción y el agotamiento de las formalidades de este implicarán que el cargo de persona de apoyo ha sido asumido. 3. Cuando la designación deriva de un proceso de adjudicación de apoyos, la posesión se hará ante el juez que hizo la designación. El siguiente artículo es el 45 y habla sobre las inhabilidades para ser una persona de apoyo. Sería lo contrario al primero. Si el primero habla sobre los requisitos, esta habla sobre las inhabilidades. Y las inhabilidades para ser una persona de apoyo son 2. Una, que exista un litigio pendiente o que exista un conflicto de intereses entre la persona titular del acto jurídico y la persona designada como apoyo. Esto es obvio porque si existe un problema, un conflicto de intereses entre usted, por ejemplo, profesora, y yo, no me va a poner a mí a representarle a usted en un acto jurídico porque probablemente ponga mis intereses sobre los de usted. Entonces, esto no es lógico. El siguiente artículo, la siguiente diapositiva, por favor. El siguiente artículo, el 46, habla sobre las obligaciones de las personas de apoyo. Las personas de apoyo cuentan con 6 obligaciones, aunque una de estas se pueden derivar más. La primera, guiar sus actuaciones como apoyo conforme a la voluntad y preferencias de la persona titular del acto jurídico. 2. Actuar de manera diligente, honesta y de buena fe, conforme a los principios de la presente ley. 3. Mantener una relación de confianza con la persona a quien le presta apoyo. 4. Mantener totalmente confidencial la información personal de la persona a quien se le presta apoyo. Y 5. Las demás que le sean asignadas judicialmente o acordadas entre la persona titular del acto. Y la última es comunicar al juez y al titular del acto todas aquellas razones que puedan dar lugar a la modificación o a la terminación del apoyo.
El siguiente artículo es el 47 y habla de las acciones que pueden adelantar las personas de apoyo para la celebración de actos jurídicos. Estas son 5. La primera, facilitar la manifestación de la voluntad y preferencias del titular del acto jurídico para la realización de este, habiendo discutido con la persona las posibles consecuencias o implicaciones del acto. 2. Facilitar la comprensión de un determinado acto jurídico a su titular. 3. Representar a la persona en un determinado acto jurídico. 4. Interpretar de la mejor manera la voluntad y las preferencias de la persona titular del acto, en los casos en que éste se encuentre imposibilitada para interactuar con su entorno por cualquier medio. Por ejemplo, que se encuentre en estado de coma o en estado vegetal. 5. Honrar la voluntad y las preferencias del titular del acto jurídico, establecidas a través de una directiva anticipada. Siguiente diapositiva, por favor. El artículo 48, el que viene, habla sobre la representación de la persona titular del acto. La persona de apoyo debe representar a la persona titular del acto solo en aquellos casos donde exista un mandato expreso de esta para efectuar uno o varios actos jurídicos en su representación. En los casos donde no haya este mandato y se haya adjudicado apoyo por vía judicial. Disculpa, Nicolás. ¿Sí? Disculpa, ya es el apartado que me tocó a mí. Ah, ok, ya. El 48. Sí, señor. Ah, ok. Bueno, ya, señor, eso sería todo por mi parte. Listo, profe. Compañeros, en torno a la representación de la persona titular, pues la persona titular, la persona de apoyo puede representar a esa persona titular no solamente en uno, sino pues en varios casos, ¿sí? De acuerdo a los ejemplos que se han venido manejando, pueden ser en temas financieros, puede ser en temas comerciales, puede ser en temas de salud o cualesquiera que pues así se haya establecido. Una de las características de la representación, ¿sí?, es que se deben cumplir con una serie de requisitos para poder efectuar dicho apoyo. Uno de esos es que pues esa persona esté absolutamente imposibilitada en manifestar voluntad de cualquier modo, en el formato, o que esa persona no tenga forma alguna de comunicación. La segunda, y se hace alusión, se cita al artículo 4, que lo explicó pues el grupo anterior, en donde hablan de la primacía de la voluntad y de las preferencias, pues la persona de apoyo siempre debe obrar, siempre debe optar, siempre debe ejecutar todas aquellas acciones o mandatos teniendo en cuenta la voluntad y las preferencias de la persona, del titular. O sea, que no lo dañe, que no vaya en contravía de ella, porque debe ser la primacía, debe ser lo fundamental. Eso en cuanto a la representación. Obviamente, pues teniendo en cuenta que esto es por autorización de un juez de familia. Esos son los casos en donde existe, ¿de acuerdo? Y como lo explicó ahorita la compañera Andri. En el artículo 49, pues existen tres incisos donde nos explican sobre esas formas de apoyo en donde no implican la representación, ¿de acuerdo? Por la directiva anticipada o por la sentencia de adjudicación de apoyos. En la primera es la de asistir y hacer recomendaciones a la persona titular del acto en relación con el acto jurídico a celebrar. Esta persona siempre la va a asistir, siempre va a hacerle esas recomendaciones. Obviamente esas recomendaciones siempre tienen que ir en la vía de la primacía, de la voluntad y de las preferencias. En la segunda, siempre debe existir la interpretación de la voluntad y las preferencias, pues como ya lo he venido explicando. En la tercera, en la de establecer un apoyo en donde siempre quede por sentado en todas esas directivas cuáles son los temas, cuál será el apoyo prestado, etcétera, etcétera. Si existe algún caso que no haya sido pactado, que no haya sido acordado, la persona de apoyo puede solicitar ante el juez la actuación en ese tema, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que cuidar, tiene que primar siempre por los intereses del titular. Entonces siempre se debe acercar pues al juez y debe expresar cuáles serán aquellos requerimientos o cuál es la preocupación que él tiene para poder entrar a asesorar, a asistir, a interpretar en aquellas actividades o en aquellas situaciones a esta persona.
pues básicamente eso es, siempre se prima, siempre se tiene como sujeto activo de todo a esa persona titular, y la persona de apoyo pues siempre debe estar ahí velando por ella, sea en uno o en varios temas. Y aquellos temas en donde no hay acuerdo, pues simplemente la persona de apoyo se acerca donde el juez y pide pues para poder intervenir en ellos. Puede continuar mi compañero. Compañera, ya, baja la diapositiva. La otra. Ahí. Bueno, antes de explicarles los regímenes de transición, les voy a explicar acerca de los actos jurídicos, los actos jurídicos de sujetos a registros. Estos actos jurídicos que involucran bienes sujetos a registro dependen de los efectos de publicidad a terceros, es decir, el modo de divulgación o comunicación que estos se den. Y estos deberán contar con una anotación de que el acto en cuestión fue realizado utilizando apoyo, independientemente del mecanismo o de la herramienta a utilizar para hacer dicho apoyo y que se utilice, dependiendo de la discapacidad de las personas a que realicen este procedimiento. Acerca del régimen de transición, pues su vigencia depende de las disposiciones establecidas en esta ley. Estas entrarán en vigencia dependiendo de su promulgación, a excepción de aquellos artículos que establecieron un plazo de implementación, en el capítulo 5 lo explica, en el artículo 32, que ahí está el tiempo estipulado. De no ser así, entrará en vigencia desde los 24 meses después de la promulgación de la presente ley. Ahora le doy paso a mi compañera. Buenas noches. Por otra parte, se da la prohibición de interdicción. ¿Pero qué es interdicción? Declarar a una persona interdicta es un proceso que lleva a cargo un juez y que limita o extingue las capacidades jurídicas de una persona con discapacidad mental. Dicho esto, en la presente ley, en el artículo 53, se prohibió iniciar procesos de interdicción o solicitar sentencia de interdicción para dar inicio a cualquier trámite público o privado. Por ejemplo, una persona discapacitada mentalmente va a recibir una herencia. En ese caso, yo no puedo solicitar que la declaren interdicta porque ya está prohibido, porque no puedo manejar su uso, porque él tiene capacidad jurídica. En cambio, sí se le puede asignar un apoyo que le ayude a administrar dicha herencia. Por otra parte, proceso de adjudicación. La otra diapositiva, gracias. Proceso de adjudicación judicial de apoyo transitorio. Estos son asignados por el juez del domicilio de la persona titular del acto jurídico, es decir, del incapaz mentalmente. El juez es quien determina qué apoyos son necesarios para una persona mayor de edad que se encuentra imposibilitada para expresar su voluntad o preferencia, siempre que sea necesario para garantizar el ejercicio y la protección de los derechos de dicha persona. Esta debe ser solicitada por una persona de interés legítimo o que acredite una relación de confianza por la persona titular del acto jurídico. Okay. Bueno, este se lleva a cabo en un proceso verbal sumario a cargo del juez, en el cual se determina la persona o personas de apoyo para el titular del acto jurídico. Por su parte, esta persona se escoge teniendo en cuenta la relación de confianza, de amistad, parentesco o convivencia directa con el incapaz mentalmente. Con ella además se fijará qué alcance podrá tener dicho apoyo y el plazo del mismo, basándose en cuanto se ponga en vigencia la presente ley. Es importante resaltar que el incapaz podrá oponerse a dicho apoyo en cualquier momento del proceso. Eso es todo, le doy paso a mi compañero.
Listo, el proceso de adjudicación judicial de apoyo transitorio es el proceso mediante el cual se asignan apoyos formales a una persona con discapacidad que ya sea mayor de edad para poder hacer el ejercicio de su capacidad legal frente a uno o varios actos jurídicos. ¿En qué caso se utiliza? Se puede utilizar ya como última medida cuando la persona con discapacidad necesite ejercer sus derechos o necesite la protección de estos. ¿Quién lo puede solicitar? Algún tercero que acredite un interés legítimo o que tenga una relación de confianza con dicha persona. Tenemos que indicar que esta ley entró en vigencia prácticamente hasta el 26 de agosto del 2021. Desde ese momento es que se pueden solicitar adjudicaciones judiciales de apoyo, ya sea por la persona titular del acto o por un tercero interesado. ¿Qué busca este proceso como tal? Busca determinar los límites de las personas de apoyo, las responsabilidades, límites y la relación de confianza que tiene la persona de apoyo con la persona con discapacidad. El proceso de interdicción o inhabilitación en curso. Este era un proceso de jurisdicción voluntaria, más que todo donde se aclaraba judicialmente que una persona no estaba en capacidad mental para ejercer su capacidad del ejercicio. Sin embargo, con la ley de 1996 de 2019 se eliminó la interdicción judicial como una medida para garantizar el acceso de los derechos civiles a toda persona, incluso a los que sufren de incapacidad mental absoluta. Por lo que toda persona mayor de edad, así carezca de lucidez mental, sigue siendo autónoma para poder generar negocios, aunque deba contar con algún apoyo como tal. El proceso de revisión de interdicción o inhabilitación, en este proceso como tal, al hablar de personas con discapacidad mental, entramos a discutir el tema de la interdicción, que es un proceso que busca evitar que se saque provecho de la discapacidad mental de las personas y le hagan de pronto celebrar negocios que puedan afectar su patrimonio. ¿Cómo lo podemos solicitar? En primera instancia, como una demanda presentada al juez de familia, que estos jueces ya tienen la capacidad de competencia de la interdicción de la persona, ya sea de la inhabilitación con discapacidad mental o relativa y tanto de su rehabilitación como tal. Disculpa, Keila, pero hay que hacer la claridad de que ya ese proceso no se adelanta. El proceso de interdicción ya no se adelanta. Eso era antes de la ley que usted está exponiendo hoy. Exactamente. Como lo dije anteriormente, la ley de 1996 fue la que derogó ese proceso como tal. ¿Y cómo se determinaba como tal? Según la voluntad y la preferencia de las personas, con un informe de valoración de apoyos, como lo mencionaban mis compañeras en la presentación anterior, con la relación de confianza entre las personas y las demás pruebas que el juez pues estimaba convenientes en realidad. Los dejo con mi compañera. Buenas noches. Bueno, como a modo de repaso, quiero hablarles de lo que es la capacidad. Entonces, que ya sabemos, se refiere a la actitud de una persona para tener derechos y obligaciones y a ejercerlos, por supuesto. En forma contraria está lo que es la incapacidad, que es la persona que está privada del goce o del ejercicio de estos derechos. La incapacidad ya puede ser absoluta o relativa. De lo que hablaron mis compañeras en los casos anteriores, por ejemplo, los absolutos que necesitan de la representación para participar en sus derechos y en sus actos. En cambio, los relativos, aunque pueden, o sea, ellos tienen la capacidad de ejercer sus derechos, hay ciertos actos legales en los que sí requieren ya sea de una autorización o de un representante legal. Entre los absolutos tenemos los impúberes, los niños pues que no tienen, son incapaces absolutos para todo acto jurídico, requieren de un representante o tutor. Incapaces absolutos serían los menores púberes, no es mayor de edad, o las personas que carecen
por alguno de las causales pues, que estipula la ley de una capacidad disminuida. Yo tengo aquí lo que son todas las derogatorias de las leyes que estuvieron hablando mis compañeros. Un segundo, por favor, me disculpan. Aquí, de los incapaces poseedores, tenemos los que no pueden administrar sus bienes libremente. Como les había mencionado antes, entre estos se encuentran los infantes. Entre las representaciones de los incapaces, está derogada se decía que para las personas incapaces de celebrar negocios serán representados por los padres o por la persona que el juez designe, ya sea un tutor o un curador. Responsabilidad de los daños causados por los impúberes. Los menores de 12 años que carecen son incapaces de cometer delitos o de la culpa, deben responder por sus actos sus tutores. No sé si recuerdan de pronto uno de los ejercicios que tuvimos en el examen, donde unos padres debían responder por un daño de su hijo, Marta, creo que se llamaba la mamá, que preguntaba precisamente de por qué ellos debían responder por el delito de ese menor. Entonces, la respuesta era porque tenían la potestad legal conjunta, ¿no? Es en este mismo caso. El menor, como carece de la capacidad para hacerse responsable de sus actos, en estos casos son precisamente los padres de familia o el representante legal quien debe hacerse cargo de dichos daños. Incluso puede ser declarado, imputársele la negligencia, dependiendo del daño que haya cometido estos menores. El artículo 127, que fue derogado. La palabra correcta es derogado, no derogado, sino con R, derogado. Sí, derogado, exactamente, lo siento. He cometido el error varias veces, incluso escribiéndolo, y se me olvida y me lo corrige y otra vez, o sea, no sé, lo tengo. Bueno. Esa palabra te va a acompañar, toda tu vida. O sea, que como abogada. Que ya me la entiendo. Ya no se me olvida. Los que se hallan en interdicción por causa de demencia, que fue derogado en la ley 61, en el artículo 61 de la ley 1996 de 2019. Esta quedó vigente y dice lo siguiente: por medio de la cual se establece que el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad. Ellos, siempre y cuando sean mayores de edad, pues pueden ser responsables de sus actos. De los inhabilitados testamentarios, el que se hallare bajo interdicción por causa de demencia, también derogada en la ley 1996 de 2019, en el artículo 61. De los testigos inhábiles, interdictos por causa de discapacidad mental absoluta. De acuerdo a las anteriores causales, la contraparte del juez podrá tachar de inhábil al testigo y al juez encontrará probada la causa, se abstendrá de recibir la declaración, llevado a que el juez suspenda la diligencia de recepción del testimonio. Profesora, bueno, tengo un video, lo que pasa es que tengo un video con una comparación entre estas dos leyes, que fue las que manejamos en toda la exposición,
de las que fueron derogadas y quién las sustituyó, o sea, de la ley 1306 de 2009 con la ley 19 del 96 de ¿Y 2019. cuánto se demora? Dura 10 minutos, entonces veo pues que no sé, estamos cortos de tiempo, ya usted me dirá. Si se demora 10 minutos, lo podemos aceptar. Si se demora más, no. 10 minutos. Profesora, pero aparte de eso, se tenía también planeado otra actividad, una sopa de letras, entonces no sé. Ustedes escojan. Okay. Bueno, yo hablando pues haciéndome responsable, la verdad es que me sentí bastante como enredada en el tema de mi exposición, o sea, no sabía cómo abordar. La verdad me sentí bastante confundida, sé que no fue mi mejor exposición, entonces me siento como ahí fatal un poquito y por eso había preparado, en el video lo encontramos en la red y era eso, pues ahora yo lo puedo compartir en el grupo, también por cuestión de tiempo lo puedo enviar a mis compañeros, de pronto en su momento el que tenga el tiempo, pues puede ver el video y de pronto le queda un poco más clara esta parte. Así es. Bueno, por último, y a modo de complementar el glosario que habíamos enviado anteriormente, en el grupo dejamos un link en el cual ustedes pueden ingresar y ahí realizan una sopa de letra con muchas de las palabras que vimos en nuestra exposición. Y esto sería todo. Muchas gracias a todos por su información, por su atención. Esperamos que la información les haya quedado muy clara y si tienen alguna duda nos la pueden manifestar. Bueno, profe, por último también, concluyendo lo que dice nuestra compañera María Ángel, tal vez muchos se preguntarán por qué una sopa de letras, pero ¿qué pasa? Que como estudiantes estamos en un proceso de aprendizaje y no es un secreto que para muchos estos términos en ocasiones se nos hacen pues un tanto difíciles, tanto como que de comprender o de pronunciar. Entonces, esa era la intención que tuvo nuestra compañera al momento de compartir la sopa de letras y así poco a poco nos vamos empapando en el tema. Así Entonces, es. esperamos que haya sido del agrado de todos nuestra exposición y muchas gracias por escucharnos. No, muchas gracias al grupo. De verdad que ambos grupos estuvieron muy bien. Este segundo grupo, las diapositivas estuvieron un poco mejor. Cuando comenzaron a aparecer las diapositivas, dije, esto es lo que se quería, porque comenzaron a colocar esos cuadros con los mentefactos conceptuales, con cuadros sinópticos, una línea de tiempo, y yo, wow, esto es lo que se necesitaba. Y luego entonces comienzan las diapositivas con corte y pega de artículos, corte y pega de artículos, y yo dije, otra vez con lo mismo, pero bueno, de eso se trata de ir mejorando, ¿verdad? De ir mejorando, que lo que estamos haciendo, la sugerencia con respecto a los primeros grupos les sirvan a los siguientes grupos que van a exponer y a estos mismos grupos cuando se vuelvan a presentar ya saben entonces cómo armar sus diapositivas de tal manera que no vayan a colocar el artículo tal cual como está en la ley, porque esas fueron las indicaciones que se dieron de que no se colocara tal cual el artículo, sino así como ustedes comenzaron, el segundo grupo comenzó con las diapositivas como se quería. Y luego después a la mitad de la exposición, otra vez las diapositivas muy bien hechas, pero después encuentro otra vez, es decir, estaban como combinadas. Entonces me siento complacida de estos dos grupos que hayan intervenido en el día de hoy, muy responsables, muy documentados. Dieron a entender de una forma muy didáctica, muy comprensible los conceptos que trae esta ley 1996. Entonces, si alguna persona tiene alguna pregunta relacionada con ambas exposiciones, puede en estos momentos hacer uso de la palabra, y si no, pues entonces recordarles que tenemos la actividad del foro. Léanse las 3 sentencias, la del aborto, la de la maternidad subrogada y la de la eutanasia, y
van a manifestar allí, no van a montar el análisis jurisprudencial, pero sí se tienen que leer la sentencia y hablar allá en el foro acerca de lo que se está preguntando allá. ¿Qué preguntas tienen? Por último, quería decir que respecto a las diapositivas, bueno, sí podemos decir que teníamos claro lo que teníamos que hacer, pero ¿qué pasa? Que de pronto habían partes en las cuales que de pronto no encontrábamos como que el encaje como para realizar esa positiva tan dinámica como la quería usted y no un corta y pega. Entonces por eso de pronto notó que habían partes en las que estaba como tal el artículo, pero sí teníamos claro la dinámica de la diapositiva. Imagínense que hasta me asombré cuando Andri comenzó a hablar acerca del procedimiento, que no es fácil, o sea, no es fácil para un Sí, estudiante. profesora, me tocó ver videos y de todo porque estaba complicado explicarlo. Y usted O sea, lo hizo, es la primera vez y usted lo que me hizo, enfrento como a un procedimiento así como y tan usted lo técnico. hizo muy bien, o sea, lo explicó muy bien, estuvo muy, es decir, punto por punto y en las diapositivas también, o sea, no se veía algo como que usted abre la ley y lo primero que ve es 1, 2, 3, 4, esto después de esto viene esto, entonces usted lo explicó como más claro, ¿verdad? Y no nos trajo el artículo tal cual como está en la ley, eso era lo que se quería. Pero bueno, yo no estoy diciendo que las exposiciones hayan estado mal, yo no estoy diciendo que las diapositivas están mal hechas, estoy dando unas sugerencias tanto para el primer grupo como para el segundo grupo. Y cuando yo digo, por ejemplo, Andri extrajo lo sustancial del artículo y lo explicó de manera didáctica, con eso no estoy diciendo que Luz Estela no lo haya hecho bien. La misma Luz Estela se calificó. ¿Por qué Luz Estela se tiene que calificar ella misma? A ver, Luz Estela, usted cuando va a exponer, usted hace su exposición, ya el evaluador tomará en cuenta o no la manera como usted lo hizo, pero usted no se va a tirar la soga del cuello. Usted no va a decir, es que mire, es que yo me sentí, nada, usted expone, yo miraré y evaluaré las circunstancias, ¿verdad? Pero usted no va a decir, no, es que yo tengo que complementar con esto. La profesora y los estudiantes que están aquí escuchándolas a ustedes, a este grupo, solamente sabemos lo que ustedes nos están presentando, pero no sabemos cómo ustedes manejaron la exposición antes de presentarse aquí. Entonces, si usted tenía ese video, usted tenía que haberlo hablado con su grupo y decir, compañeros, inmediatamente después que yo diga lo que me toca decir, yo voy a colocar el video, ¿verdad? Pero no es que lo voy a complementar porque creo que no fui lo suficientemente clara y me sentí mal. No, de eso no se trata. Porque se trata de que usted trabajó con su grupo y ya usted sabía lo que tenía que venir a decir aquí. Pero yo le recomiendo que en una exposición nunca diga, ni me equivoqué, ni estuve enredada, nada de eso. Antes es que usted se reúne con sus compañeros y usted manifiesta la situación. Y si necesitaba de alguna explicación anterior a esa exposición, pues entonces tenía que buscarlo, sea mi persona, sea otra persona, etcétera. ¿Listo? Pero en resumidas cuentas, ambos grupos estuvieron muy bien. Ambos grupos estuvieron muy bien. Los felicito a ambos grupos y esperamos en la próxima clase a los compañeros que nos van a hablar acerca de la ley 1306, haciéndoles otra vez la salvedad, no traigan